Gloria a Dios. Amén, pastor. Que el Señor nos bendiga a todos. Gracias a Dios que estamos presentes acá. Antes de tomar su lugar, vamos a leer nuevamente nuestro versículo bíblico. Segunda de Corintios, capítulo 6. Y ahí leemos la palabra del Señor. El versículo 2. Aleluya. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Yo quiero agradecer a Dios la oportunidad de estar en este lugar, de servirle al Señor, ya que Dios nos ha permitido a través de la vida de nuestro pastor Joel Freddy Costa, y a través de la vida de nuestro pastor David Moreno, que coordina los trabajos en la iglesia hispana. Doy gloria a Dios porque Dios me permite estar acá. Hace muchos años yo llegaba acá también visitando desde Carolina del Norte y participaba con alegría acá en las fiestas, y me alegraba de oír la palabra de Dios, los predicadores. Mi portugués ahí iba cada día mejorando. No pensaba que iba a tener esta oportunidad de estar acá, porque es un privilegio honroso, muy grande, y todo era portugués. Decía yo, ¿será que voy a aprender portugués? Solo aprendí a picaña nada más. Pero Dios tuvo su gracia conmigo y me dio la oportunidad de aprender lo mejor, de servir más en la obra, involucrarme más y de entregarle mi vida ministerial al Señor acá. Y gloria a Dios por eso, que Él fue quien permitió. Y cuando el Señor me permite estar acá, digo, Señor, no pensé que estaría en este lugar. Y que la honra y la gloria sea para el Señor. Estamos en estos días con este tema hermoso. Es el tiempo. Este es el tiempo. Y este tema es tan grande, así que cada uno fue invitado a poder hablar acerca de un subtema. Y me corresponde meditar juntamente con usted, a conversar de mi misión, es dar lo que recibí. Es el tema que me corresponde, ya que estamos en nuestra conferencia misionaria. Este tema hermoso es muy especial para los trabajadores en la obra de Dios, que son los pastores, los cooperadores, aquellos que están al frente de un trabajo misionero. Y somos nosotros quienes tenemos un trabajo a cargo por hacer, y de servirle al Señor con gozo, con alegría, de entregarnos con todo el corazón, sirviéndole al Señor, ya que este trabajo no es como otros trabajos particulares, que uno trabaja en la obra, en la construcción, en un servicio. Acá es con almas, acá es con sentimientos, con emociones, con entrar directo con el evangelio de Dios como la dirección en la vida de las personas. Entonces es delicado, es muy especial la palabra que sale del predicador, del ángel que Dios colocó como una dirección en la vida de aquellos que le escuchan. El tema hermoso, dar lo que recibí. Esto nos lleva a pensar a aquel pensamiento que dice: nadie puede dar lo que no ha recibido, nadie puede dar lo que no tiene.
Como nosotros a veces vemos personas que en sus hogares, en sus matrimonios son carentes de amor, y cuando vamos a ayudarle a conversar en las relaciones de familia, no consiguen muchas veces mostrar el cariño, el amor a los hijos, a la esposa, al esposo, y resulta que ellos nunca recibieron amor y por eso ellos continúan siendo rudos, fuertes, violentos, porque nunca recibieron amor. No pueden dar lo que no recibieron hasta que el Señor los transforma, reciben el amor de Cristo Jesús y empiezan a cambiar esas vidas. Pero así también es el ministro de Dios. No puede dar aquello que no ha recibido. Y eso es, quiere decir que nosotros debemos ser el primer plano dispuesto a que Dios trabaje en nosotros para poder así ayudar a los demás, comprender a los otros cuál es su situación. De otra manera nunca vamos a poder comprender a las personas del por qué son así, por qué actúan así, porque están lejos del Señor. Y es a través del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas que vamos a poder ayudar. Bien, aquí el apóstol Pablo entonces está dirigiéndose a los corintios. Este pueblo que estaba ferviente en el trabajo, en la obra del Señor, estaba también con problemas. Habían falsos apóstoles que también estaban llegando allí. Y estos corrompían la mente de los hermanos que habían quedado, porque Pablo se levantaba la obra de Dios y él se iba. Y cuando él se iba, llegaban aquellos otros con otro pensamiento. Y entonces Pablo está aquí defendiéndose en esta carta, mostrando acerca de el verdadero pastor, aquel que está trabajando con la obra del Señor, y diciéndoles a ellos: hermanos, nosotros vamos a ustedes no a persuadirles, sino a mostrarles nuestro ministerio, a mostrarles lo que es ser un ministro de Dios, un servidor del Señor. Porque los otros llegaban con apariencias, con engaños y robándole a la iglesia y llevándolos por otro camino, mostrándoles un evangelio diferente. Y en este movimiento que está haciendo así, Pablo entonces está llevando un consejo para toda la iglesia. Los versículos anteriores dice: nosotros tenemos un ministerio que es la reconciliación. Somos llamados a hablarles de la palabra del Señor para reconciliarlos, para religarlos, para tener un reencuentro con el Señor, para encaminarlos por el verdadero camino, para que no se distraigan, no se vayan por otro lugar. En los versículos anteriores, capítulo 5, versículo 11, dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Cuando está hablando acá dice: Dios ya nos conoce, pero con ustedes tenemos que mostrarle cómo nosotros caminamos, cómo es la vida del evangelio, cómo es nuestra relación con Dios. A ustedes tenemos que enseñarles cómo es mi familia, cómo yo camino, cuál es mi vida, porque aparentemente aquí habían personas que habían llegado, que vivían un evangelio más holgado, más libre, de más deleites, con más libertades. Y aquellas personas entonces pensaban en economías, pensaban en disfrutar la vida y puedo vivir de esta o de la otra manera. Total, el predicador me lo está mostrando cómo se vive. Y entonces él dice: no, nosotros, Dios ya nos conoce lo que somos, pero a ustedes con el ejemplo les vamos a mostrar cómo es la vida del predicador, del cristiano, del que lleva el evangelio. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si no os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder
a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Esta vida de apariencia que estaban llevando otras personas, entonces mostraba a los hermanos de Corinto una vida diferente y los estaba desviando del evangelio. ¿Por qué? Porque vivían una vida de apariencia, de mostrar cosas, de tener más propiedades, una vida sin sufrimiento en todo caso. Algunas veces la persona llega al evangelio y cree que nunca más va a sufrir. Pareciera que nunca más va a tener un problema, una enfermedad, y la solución de todos sus problemas llegó y que nunca más va a sufrir. Entonces dice aquí, no, hermanos, ustedes a través de nuestro ejemplo, de nuestra vida, van a tener respuesta para aquellos que se glorían en apariencia. Gloriarse en apariencia, decir, yo, mire cómo soy yo, mire lo que tengo, yo no sufro, yo no me enfermo. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano, porque yo voy aquí. Entonces pareciera que era una vida diferente. Y Pablo dice, yo tengo que mostrarles a ustedes cómo es la vida del cristiano también. Porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí les está diciendo entonces, no es momento de estar viviendo para ustedes mismos, para gloriarse, para llenarse de bondades, de disfrutes terrenales. No, nosotros tenemos que vivir para Cristo Jesús. Es para Él. Entonces, como los hermanos de Corinto se estaban contagiando de ese pensamiento, de ese falso evangelio, en ese momento es que Él les está hablando de este versículo del capítulo 6, versículo 2. Así que llegando en este pensamiento vamos al versículo 18 del capítulo 5. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ahí está hablando ya Pablo, dice, a nosotros nos dio la palabra de la reconciliación. Hermano, a nosotros como siervos de Dios, el Señor nos ha dado una palabra de reconciliación, una palabra de llevar el pueblo de Dios al altar del Señor, una vida íntima con el Señor, a una vida de santidad con el Señor, a un reencuentro con el Señor, mientras que los falsos aquí lo estaban llevando, pero a vivir bien. Los estaban llevando a decir, usted puede conquistar esto, puede llevarlo, algo como sucede ahora con tantas conversaciones que solo motivan a la persona. Le dicen ahora sí vas a conquistar esto, vas a tener lo otro, pero no lo llevan a una vida de santidad, a un reencuentro con el Señor, sino más bien a un acomodamiento. Hace unos 2 años que yo tengo un cliente que siempre me llama para remodelar sus casitas y hacerle algún arreglo. Y un día, cuando hice el arreglo de su propia casa que compró, me dice, ayúdame a llevarme mis cosas. Y tuvimos que mover toda una librera grande, un bookshelf, pero no tenía libros, sino que solamente videos. Hermano, una cantidad de videos, demasiado, cajas grandes. Y yo le digo, oye, ¿y todo eso qué es? ¿Son películas? ¿Qué es? Pero claro, yo ya había visto los temas. Todo hablaba de finanzas. Y me dijo, todo eso son los estudios bíblicos que tenemos, me dijo, allá en Clearwater. Le digo, qué bueno, ¿cuál es tu iglesia? Y empezamos a hablar un poco. Me dice, la iglesia, y dice, nosotros está enfocada, dice, en que conquistemos el reino de Dios, dice, en esta tierra. Y todo lo que estaba allí es solamente marketing
cómo poder mejorar, cómo dirigir, cómo gerenciar y todo aquello lleno de estudios. Y me dice, esto es el evangelio que se está viviendo. Y claramente la persona puede conseguir un desarrollo económico con su esfuerzo, pero la relación con Dios, ¿cómo está? ¿Será que se mide a través de que sea exitoso en sus relaciones sociales y económicos? Aquí Pablo les está diciendo a ellos, vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para el cristiano y no esas apariencias que están viviendo los otros. Así que, hermanos, tenemos una palabra de reconciliación. Eso es nuestro objetivo, llevar las almas a Cristo Jesús, acercarlas al Señor, acercarlas al altar, a vivir para el Señor. Esa es la palabra que debemos de tener. Nosotros, dice aquí, tenemos la palabra de reconciliación. Y allí, versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermano, esta es la palabra que debemos de llevar. Dice aquí, hermano, el Señor nos manda, a través de Él, nos manda a nosotros a rogarles, acepta a Cristo Jesús, acércate al Señor. Él es la respuesta para tu vida. Tendrás gozo y tendrás paz en tu corazón. Él, y mostrarles. Pero estos otros falsos lo estaban llevando a una vida material holgada, satisfactoria. Y se estaban desviando del objetivo, reconciliarlos con Cristo Jesús. Y nosotros somos los embajadores. Esa es la palabra nuestra. Somos representantes de Dios aquí en la tierra para tener un encuentro con Dios a través de nosotros. Es claro que no tenemos capacidades, hermano. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Esto es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer a través de la fe, al oír la palabra. Pero Dios nos va a usar a nosotros. Es a usted y a mí que el Señor nos va a usar, vasos de barro, pero llevando la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios que ya está en medio nuestro pastor Joel. Amén. Dice que habla español. Gracias. Amén. El Señor nos quiere usar, hermano, a nosotros para llevar esta palabra de reconciliación. De llevar una palabra para acercar al hombre hacia Dios. Luego dice acá, hermanos, es un ruego que debe haber en nuestra boca para que las personas se acerquen al Señor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí llegamos ahora entonces al texto de nuestro seminario. Hermanos, nosotros somos colaboradores del Señor. Somos trabajadores en la empresa del Señor. Esto debe de ser algo que nosotros nos debe llenar de gozo, de alegría. Hermano, no merecemos estar aquí. Yo en mi caso, hermano, yo no quería ser predicador. Yo no quería ser pastor. Yo no quería... Claro que servía al Señor con todo gozo. Yo podía ser presidente tal vez de los jóvenes, líder de la alabanza, líder del diaconado. Pero cuando me llamaba, decía, el Señor te está llamando al ministerio, yo quería quedarme atrás, hermano. Decía, no es conmigo. Esto no, yo ya sé cómo es ser pastor, no es conmigo. Y así muchas personas se hallan o incapaz o que no es de su agrado ser el instrumento que Dios quiere usar para transformar vidas. Pero nosotros somos colaboradores. Nosotros hoy tenemos es que dice que estamos participando acá. Pero nosotros como siervos de Dios tenemos otro en el corazón que dice llamado para anunciar las buenas nuevas de salvación. Hermanos, sí, a veces nos alegramos cuando somos representantes de otra persona. Cuando estaba terminando mi estudio universitario, la universidad nos envió a hacer una auditoría al gobernador de un estado de mi país. Y es claro que esas personas que están ahí en puestos públicos ya se creen dueños de todo, ¿no?
Es difícil que lo atiendan. Y una de nuestras tareas era saber abordar al cliente. Cómo entrar y poder que abra sus libros y auditarlos. Así que no llevamos ninguna credencial, solamente hablar, mire, venimos de parte de la universidad, queremos que nos permita hacer una auditoría interna para que podamos mostrar nuestros estudios, y no había nada, hermano, no nos atendieron. Pero después que tuvimos la conversación con el secretario de aquel estado y no nos atendía, y después sacamos la carta que iba de la universidad. O sea, era lo último que podíamos hacer después de que no pudimos abordar al cliente. Saca la carta, y la carta decía ahí, Universidad de San Carlos de Guatemala, envía a los estudiantes fulano de tal para que sean atendidos de acuerdo al acuerdo gubernativo tal o tal, para que ellos puedan entrar y hacer los estudios universitarios. Después que esa carta fue leída, mandan a traer al gobernador directo. Esto lo tiene que atender el gobernador. Y ahí ya uno ya se siente, bueno, yo me sentí así, ¿verdad? Y tráiganle un café a los muchachos, dice, ¿verdad? Ya te empiezan a atender diferente, ya me siento importante. Ahí entra el gobernador y dice, muy buenas tardes, ustedes vienen de la universidad, sí, qué bueno atenderlos, pase a mi lugar privado. Después de eso, cuando llegamos a la universidad y pudimos expresar cómo había sido la experiencia, dijimos, qué bueno es llegar con la representación de la universidad, porque se abrió la puerta. Hubo aquello que yo no pude. Con mi nombre yo era don nadie, un estudiante simple, pero cuando presenta la credencial, la puerta se abre. Hermano, usted y yo tenemos la mejor credencial del cielo. Se va a abrir un camino aunque sea difícil. No necesitamos cambiar el evangelio, estar cambiando, negociándolo. Usted y yo, dice aquí, somos embajadores y colaboradores directos de Jesucristo. Aleluya. No tenga temor de cometer errores, hermano. Nosotros vamos a cometer errores. Si Dios hubiese querido llamar a alguien que hiciera una obra perfecta, hubiera llamado a los ángeles. Y aquellos sí hacen una obra más rápida que nosotros. Nosotros no, nosotros fallamos. Sin embargo, tenemos una credencial. Y es la credencial del cielo, la que te dice, yo estaré contigo. Va y hace la obra del Señor. Reconcilia al pueblo con Dios. Ese es el mensaje que tenemos que llevar. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos aceptó a nosotros. Cuando no éramos dignos, no merecíamos. Alguno rechazó aquí el llamado, tal vez. Alguno intentó escaparse o no tenía capacidad alguna. Sin embargo, el Señor le dio la oportunidad, lo llamó para hacer la obra de Dios. Hermano, mire, ¿cuántas veces el padre de familia o la mamá dice, voy a hacer un pastel, en español, pastel, bolo en portugués? Y los niños llegan ahí, yo quiero hacer. ¿Y qué hace? Por amor los deja, ven hijo, vamos a hacer un bolo. Ahí están los niños, mueve aquí, coloca un huevo, coloca harina, mueve aquí, mueve allá, y coloca leche y empieza a tirar todo en la mesa. Tira para aquí, tira para allá, y todo es un estrago. Y aquel bolo, aquel pastel que era para hacerlo en 30 minutos, resulta que se lleva una hora. Más un tiradero que hace por ahí. Pero, sin embargo, a la alegría que surge de ahí, de aquellos niños que están queriendo participar y usted le permite tener una experiencia, la próxima vez ellos ya han aprendido algo. Y claro, tomó más tiempo, tuvo que tener paciencia usted con ellos. El Señor tiene mucha paciencia con nosotros también, para hacer su obra, para llevar la palabra del Señor. Y si Él ya tuvo paciencia con nosotros, nosotros también vamos a tenerla con a las personas que les estamos predicando el evangelio. Saber que ellos están llegando acá de una manera totalmente desordenada y que va a llevar tiempo que ellos por fe acepten la palabra del Señor y empiece a obrar Dios en sus vidas. El cambio en las personas no se da de un día para otro. Es muy difícil. Nosotros tenemos la oportunidad de estarle predicando a una
tribu, de mi propio país, que yo no conocía mucho. Y tenemos dificultades. Tenemos muchas parejas ahí que no son casadas. Y tenemos grandes dificultades porque la niña fue vendida para el marido. Pues son prácticas de mi país, ¿verdad? De allá, en esos lugares. Ella no se enamoró nunca, nadie le dijo eres linda, qué alegría, no. Simplemente los papás hablaron y dame $1,000, llévate mi hija para allá, y no sabe nada de la vida, no sabe. Y es una de problemas, tienen 2, 3 hijos y oramos, predicamos. No, hermano, no es que no hay cómo. Ha llevado tiempo para decir, hay un matrimonio, hay otro. Y gracias a Dios, ahorita en diciembre va a haber otro. 4 años ahí predicando, y no, hermanos, pero viven juntos. Pero dicen, no, es que yo no sé si me quiere o no me quiere. Después de tantos años viven juntos, porque han vivido una vida totalmente desordenada. No sabían. Pero ahí estamos abrazándole, dándole la palabra del Señor, amándole, diciéndole, reconcíliate, ordena tus caminos. La palabra del Señor constantemente le digo, la palabra de Dios dice que si tú te acercas al Señor, Él va a ordenar tus caminos, todos torcidos, tus veredas, las va a poner rectas. Confía en el Señor, vamos para adelante. Y están oyendo la palabra del Señor, dándole con amor. Hermanos, somos nosotros embajadores, somos colaboradores. Es un gran privilegio. Y ahí ya viene y dice, hermanos, somos colaboradores. Exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ahí ese es el tema. Recibir en vano la gracia de Dios es que después de haber sido amados, haber sido recibidos, haber sido cuidados, haber crecido, ahora ¿qué le estamos dando al grupo que estamos cuidando? ¿Cómo estamos llevándolos a la presencia del Señor? ¿Los estamos acercando? ¿Los estamos alejando? ¿Les estamos mostrando el amor de Cristo Jesús, corrigiendo con la palabra del Señor? ¿O estamos siendo omisos en la palabra del Señor? Dice, hermano, la gracia de Dios no la reciba en vano, sino que lo que el Señor ya colocó en nuestros corazones, ahora vamos a darle a este pueblo que está necesitado. Ya han sido engañados por donde quiera. Ellos necesitan el ministerio de reconciliación, un encuentro con el Señor. Es lo que están necesitando, una vida íntima con el Señor para que cambie todo lo que está alrededor de ellos. Y es así como va a empezar a generar un cambio interno en sus vidas a través de la palabra del Señor, y va a haber un crecimiento espiritual en ellos. Pero dándoles la gracia del Señor, nosotros fuimos llamados a predicar la palabra, a llevar las buenas nuevas hacia aquellos que nos escuchan y a traerlos hacia Cristo Jesús, no hacia mí, no a la riqueza, no a la oportunidad que da este mundo, sino a una vida con Cristo Jesús, de aquello que usted y yo disfrutamos. ¿Cuántos son esclavos de sus trabajos? ¿Cuántas personas les hablamos, están en nuestras iglesias y muchas veces no se comprometen con servir con el ministerio porque tienen 2, 3 trabajos? ¿No sería lindo que tuvieran un solo trabajo y que hoy estuvieran aquí a mi lado, por ejemplo? Que yo tuviera 3, 4 más aquí a mi lado y no estuviese llorando por $500. Pero tiene que abrir sus ojos espirituales y creer en la bendición del Señor para que ocurra un cambio en ellos. De otra manera, están atados solo en el mundo material. Y es lo que le estaban predicando los otros acá. Dice Pablo, no es así. Y ahí es donde lo que predicaron nuestros hermanos. Hermanos, dice aquí, no damos a nadie ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Ahí viene la parte de predicar y mostrar la realidad de nuestras vidas. Dice él, no traigo recomendaciones,
No traigo un diploma que yo estudié allá en la Universidad de Jerusalén. No dice, yo vengo acá como hijo del pastor fulano de mi país. No, dice aquí, mis credenciales son diferentes. No como las otras, dice que eran apariencias. No, dice, las credenciales que yo traigo como predicador, he estado con ustedes, dice que hermanos, estas son. Que nos recomendamos como ministros de Dios con mucha paciencia. Estamos teniendo paciencia nosotros. Paciencia con nosotros mismos, con el trabajo que fue encomendado en nuestras manos. ¿Será que tenemos eso? Y él dice, hermano, esas son mis credenciales. Él no empieza a mostrar cosas grandes como para tener orgullo. No. Mis credenciales son que tengo paciencia en la tribulación, en necesidad, en angustia, en azote, en cárcel, en tumulto, trabajo, en desvelo, en ayuno, pureza, en ciencia, longanimidad, bondad. Y empieza a mostrar aquello, hermano, que es una vida del hombre, pero que en todo esto es feliz haciendo la obra del Señor. Por eso, aquella palabra que dio nuestro hermano, dice, no es para que el pastor esté diciéndole a su congregación, ay, pobrecito de mí, es que no me ayudan y no sé qué hacer. No, ¿qué clase está mostrando de evangelio? Yo no sé si fue el pastor Gilberto, creo que dijo, ahora anda en internet aquello, el pastor es chofer de camioneta, es esto, y es pobrecito, dice de último. Pobrecito, dice. Pobrecito nada, si lo que resuelve es el Señor Jesucristo. Yo no puedo resolver nada de esto, pero lo que resuelve es el Señor Jesucristo. Ya se imagina usted que entonces pongamos en nuestras puertas de la iglesia, ahí el pastor, ¿quién es? Es chofer y todo eso. No, hermano, el pueblo está esperando un hombre de Dios con firmeza, con carácter, que ministre palabra de Dios, con fortaleza, esperando en el Señor. Dice Pablo, yo he andado en cárcel, yo he sufrido, y empieza a decir, sí, todo esto es una realidad, no lo escondo. Pero en todo esto permanezco firme, sirviéndole al Señor. ¿Cómo están nuestros miembros? También tienen enfermedad, pero todo lo van a querer solucionar con dólar. Este país así es. Todo se soluciona con dólar. Y yo hace un tiempo que una persona me pidió un consejo y tuve que hablar con un abogado, allá estaba en California el abogado, y me dijo, ¿y de dónde son las personas que quieren arreglar el problema? Son de Guatemala. Y yo no sé cómo hacen los de Guatemala, me dijo este abogado. Que cuando vienen acá y tienen un problema, le decimos, sí, te vamos a ayudar, te vamos a defender. Este caso que tú traes vale $5,000. Al siguiente día están aquí, dice, contando 100, 200, 300, 400, 500. Dice, ¿cómo sacan dinero los de Guatemala? Me dijo. Y le dije, yo sé. ¿Cómo? Me dijo, todo lo piden prestado. ¿Sí? No es que está dinero guardado, no. Dice, el abogado me va a sacar de este ticket de la inmigración, o que sea, necesito 5,000, préstame 500, préstame 200, pero le van a cobrar más, no importa, dame 5,000, señor abogado, aquí están 5,000, pues te encargo, dice, y le deja todo el dinero. Porque así es la característica, la persona quiere solucionar rápido con sus fuerzas. Y claro, no saben que se va a llevar 3 años y podía pagarlo de a poco. Pero así es la persona, todo lo quiere con sus manos, solucionar aquello. Dice, no, hermano, dice aquí Pablo, no es así. Aún en medio de todo lo que estamos viviendo, podemos confiar en el Señor. Tenemos esta vida que llevamos, lleva todo esto. Sin embargo, en medio de todo esto, el Señor muestra su justicia, su amor. Él está en medio nuestro. No viva entonces de apariencia. Él está mostrando credenciales. Dice, lo que yo he recibido, hermano, yo tenía algunos problemas personales, íntimos con Dios. Y uno de ellos era que yo ya crecí en la casa de Dios.
Así que no tengo experiencias mundanas ni vida perdida. Aunque mis compañeros de colegio, de universidad y todo eso vivieron una vida perdida, no la viví yo. Así que no comprendía, y todavía tengo cosas que no comprendo de aquellos que llegan a la casa de Dios después de una vida perdida. Así que me era difícil comprender a los jóvenes, porque yo había vivido en la casa de Dios. Yo crecí aquí debajo de las caderas y todo lo que hacen los niños yo lo hice acá. El Señor me libró de los vicios, de todo eso el Señor me libró. Entonces yo no comprendía a aquellos. Y a veces cuando pasaban a dar un testimonio, gracias a Dios que Dios me libró. Era drogadicto, era aquí, que era allá. Y decía yo, ay, qué testimonio tan grande. Y a la hora que me toca a mí, nada. Todo fue color de rosa, está muy bueno. Yo decía, ¿cómo voy a poder ayudar a esas personas? Pasaba otro y decía, no, que pasé tanta necesidad, tuve que comer de la basura. Y que decía, Dios mío, pobre hombre, ¿cómo sería? ¿Qué será? ¿Será que no tiene cabeza para trabajar, estudiar un poco? ¿Qué pasa con él? No los entendía de sus trabajos y todo aquello. ¿Sabe qué? Hasta que vine a los Estados Unidos. Hasta que vine acá y engañado por este país tan bonito, jaula de oro, dicen los mexicanos, y me quedé y no regresé a seguir en mis negocios. Y me tocó hacer los trabajos que aquellos hacían, a quienes yo ayudaba y no comprendía. Ahí fue donde me cayó aquel horario de trabajo bien pesado y no podía. Ahí empecé a sentir lo que sentían aquellos. Y aquel ahogamiento de las cuentas, una vida diferente. Y decía, Señor, ayúdame, ¿cómo salgo de esto? Dios mío, todo mes estar pagando un carro. Y Dios santo, eso nunca lo tuve en mi vida. Y ese trabajo que si pido permiso me ofrecen despedirme. Y Dios, ¿cómo hago con esto? ¿Sabe? Fue una escuela que el Señor nos sacó de ahí. Pudimos salir de nuevo de esa vida de esclavitud, pero ahora cuando viene un hermano y me dice, pastor, es que mi trabajo, digo, yo sé, ya pasé ahí. Pero antes de pasar ahí, yo no comprendía, hermano. No comprendía el corazón de estas personas necesitadas. ¿Por qué? Porque no había tenido una experiencia. Me alegraba tanto en poder dar una ofrenda para el ministerio.